En la profundidad de la selva maya de Yucatán se encuentra el sitio arqueológico de Chichén Itzá. Grandes edificaciones y templos son visibles a simple vista, pero en la selva y kilómetros a la redonda, donde el ojo del viajero común no puede llegar, se encuentran los vestigios de los pueblos y asentamientos mayas que fueron levantados en la zona conurbada de Chichén Itzá. Numerosas plataformas y construcciones, así como piedras labradas, recipientes de roca jaltún para moler y almacenar agua, y columnas de roca que los mayas dejaron después de su gran civilización, se encuentran bajo la espesa vegetación. Escondidas bajo la selva, cerca de los vestigios mayas, también podemos encontrar un rasgo peculiar. Es común encontrar cerca de los edificios y plataformas cuevas artificiales que los mayas llaman sascaveras. Las sascaveras son minas o bancos de material que se llama sascab. Es roca calcárea y una especie de piedra o tierra blanca porosa, que es fácil de desmoronar. La sascavera es el lugar donde grandes rocas se extraían o desprendían de un sitio compuesto de este material, para ser usado en las construcciones. El sascab era utilizado para hacer estucos y mezcla para formar un tipo de cemento que era utilizado para unir piedras en muros y construcciones, así como material de relleno en las edificaciones. Los mayas, al descubrir un terreno apto para la extracción de sascab, era extraído esculpiendo el afloramiento de sascab o roca calcárea y excavando hasta ir formando pequeñas cuevas. Pueden ser de diferentes tamaños y formas, esto depende del tipo del terreno que se trabajó. Al ir excavando, iban formando cada vez más grande una sascavera. Cada vez que iban sacando el material extraído, ésta se volvía más grande o profunda. Inclusive, algunas tienen paredes bien formadas o esculpidas con distintas cámaras en su interior. Algunas tienen pilares dejados dentro del espacio excavado para dar soporte a la cavidad artificial. Hoy en día, estas cuevas artificiales se han vuelto el hogar o refugio de la fauna de la región, como los puercoespines, que les gusta habitar sascaveras, ya que algunas son frescas y oscuras. Para ellos, son el lugar ideal para pasar el día y ocultarse del calor. Otros mamíferos, como son los murciélagos, igualmente han encontrado el lugar ideal dentro de las sascaveras para formar sus hogares, ya que estos espacios, al ser oscuros, reemplazan a una cueva natural y son ideales para esta especie. Otras especies, como lagartijas, igual viven en sascaveras. Incluso, sopilotes pueden llegar a ser su nido y sus crías pasan sus primeros días dentro de la cavidad. Y los insectos, como algunas polillas, crean sus casas al interior. O las avispas, que generalmente hacen sus avisperos en las entradas de estas cavidades artificiales, como el shush. No se sabe aún si una sascavera era hecha sin intención de formar un espacio sagrado o refugio, o área de actividad, o eran hechas al azar cuando se buscaba extraer dicho material. Es de suponer que después que se utilizara una mina de sascab, esta pudiera ser aprovechada para otras actividades, o para almacenar algún tipo de bien, o para formar un espacio subterráneo simbólico, o una combinación de todos estos posibles casos. En algunas de las sascaveras que exploré, pude visualizar piedras labradas, así como construcciones vernáculas de piedra, lo que me llega a hacer pensar que estas cuevas no son simplemente vestigios de una actividad de extracción de sascab, sino que estos lugares fueron utilizados posteriormente de otras formas. Tal vez algunas fueron talleres y se trabajaba adentro ocultándose del sol, aunque hay sascaveras
demasiado pequeñas para suponer esto en todas. Existen zascaberas de dimensiones considerables donde un grupo pequeño de varias personas podrían ingresar. Otras son más pequeñas y no cabrían varias personas a la vez. Dentro de esta selva maya, al caminar, pude encontrar desniveles o ligeras hondonadas en el terreno, que son puntos de extracción de laja, piedra y zascab. Dentro de estos espacios es donde los mayas extraían la piedra para hacer sus grandes esculturas y piedras labradas para sus edificios, ya que como podemos observar, algunas no fueron terminadas o fueron dejadas en los bancos de material, como esta gran escultura sin terminar, que probablemente fue dejada ahí ya que se les rompió a los escultores, o por algún otro motivo la dejaron ahí, en el punto de extracción, donde se nota la mayor parte del trabajo ya fue realizado en el mismo lugar. Esto hace suponer que algunas grandes esculturas de roca eran esculpidas en el sitio y eran posteriormente transportadas a los monumentos. El zascab es una piedra porosa que se desmorona muy fácilmente y se puede hacer polvo parecido a la cal. Este material es bueno para hacer mezclas de cementos naturales y para realizar el estuco y revestir muros y pisos. Los mayas lo utilizaban con frecuencia en la construcción de sus edificios. Al extraer el zascab, este era transportado hasta el lugar deseado para ser utilizado. Algunos cenotes y grandes rejolladas también fueron minas de zascab, como podemos observar en esta gran caverna en Valladolid. Es posible que fuera utilizada desde época prehispánica hasta fechas históricas más recientes, como una gran mina de zascab. Dentro de la caverna hay otras más, las cuales se nota fueron puntos de extracción, ya que en los muros y paredes, así como en el techo de esta cavidad, se notan los cincelazos producidos por los martillazos de los trabajadores que acudían al sitio con este fin, ya que en la época histórica de Yucatán se utilizaba mucho el zascab por las familias mayas para construir con piedra y roca o como materiales de relleno. La cueva fue aprovechada excavando en algunas secciones. Al final de la cavidad es notorio que esta fue un banco de material de zascab y es evidente que ha sido utilizada de gran manera para este fin, ya que en algunas secciones se nota el espacio donde se ha ido excavando para sacar el material, incrementando así la profundidad de la cavidad. Otro tipo de cuevas artificiales que los mayas formaban sacando y excavando el zascab son el chultún o xuxcab. Este último término hace referencia al parecido de estas cuevas con las casas de las avispas o xux. Nos encontramos en el interior de un chultún. Aquí podemos ver una sección donde se ve labrado el espacio como un borde. El chultún es un hueco circular el cual da acceso a una cavidad artificial excavada en el terreno. Pueden ser de diferentes tamaños. En su interior, algunos son lo suficientemente grandes para poder dejar a una persona pararse de pie. Otros son demasiado pequeños para esto.
Algunos chultunes pudieron ser reservorios de agua, pero tal vez otros no, y posiblemente pudieron ser destinados para otra actividad. Hay chultunes que en su interior hay muros y construcciones de piedra. Algunos chultunes contienen muros en sus entradas o en su interior. Otros son espacios excavados en forma de copa. Algunos chultunes con muros de roca aún conservan el cemento de Sascab, que era hecho con el mismo Sascab extraído del lugar al momento de su fabricación. Es impresionante que sea tan duradero y que por tanto tiempo aún se vea fuerte y consistente. Tal vez los chultunes, según su tamaño o estilo, podrían haber servido para cumplir distintas funciones, mientras los que tenían forma de copa y más grandes podrían haber sido para almacenar agua. Los más pequeños tal vez fueron escondites de bienes o para realizar algún depósito ritual o desconocido aún. Es por eso que es interesante desentrañar el misterio de estos sitios con métodos arqueológicos. Pues estamos dentro de un chultún o una pequeña cueva de almacenamiento artificial. Lo curioso de este chultún, de su interior, es que podemos ver que hay un muro al final de la pared. Está revistiendo esta porción de la pared y podemos observar Sascab o cemento con el cual se unió, que es antiguo, de los mayas prehispánicos. Es de importancia recordar que las cuevas mayas naturales son importantes dentro de la cosmovisión y creencias religiosas de los pueblos mayas y mesoamericanos, ya que en los mitos de creación y muchas creencias religiosas, las cuevas están ligadas a los fenómenos sobrenaturales y lugares de culto, así como para efectuar ceremonias. Igualmente, son lugares donde habitan seres mitológicos como los dioses de la lluvia y el inframundo. Es posible que los mayas, al localizar un banco de Sascab, lo explotaran y al quedar la cueva artificial, esta posteriormente fuera aprovechada, o tal vez la intención en primera instancia era la de crear cuevas artificiales para recrear sus creencias religiosas y cosmogónicas, o contenía ambos aspectos. Por este aspecto, puede ser posible que las ascaveras y chultunes, cerca o debajo de construcciones mayas, representaban el lugar sagrado de origen en su cosmovisión, el vientre de origen de la tierra, y donde se almacena el agua, regalo del dios Chac. Muchos chultunes y sascaveras eran la recreación de dicho espacio sagrado. Es muy posible que los chultunes y sascaveras cumplieran con una funcionalidad ritual y utilitaria, es decir, una vez que se aprovechaba la mina de Sascab, estas cuevas artificiales cobraban posteriormente otras funcionalidades, tanto simbólicas como funcionales, ya que tanto las sascaveras, así como los chultunes, están localizados cerca de los asentamientos, debajo sobre las mismas estructuras arqueológicas, las cuales eran construidas con mucho simbolismo, con la intención de formar parte del paisaje cosmogónico de los asentamientos, y a su vez, al iniciarse la construcción de una, se aprovechaba el material de Sascab cuando se construían plataformas y basamentos. Posteriormente, las cuevas dejadas eran utilizados tanto con fines rituales así como funcionales. Expedición Maya. Vamos para allá.